persona que eres tú, dirígeme. Dios te bendiga, mi querido televidente. Gracias por sintonizar nuevamente tu programa La Gran Comisión con la pastora Josefina Irrade para compartir contigo la palabra de Dios. Vamos a pedir a nuestro Dios que afine nuestros oídos con una oración para que entendamos lo que Él nos quiere hablar hoy a través de la palabra en Efesios 6, del 1 al 4. Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra. Bendice, Señor, a cada televidente, cada persona que está viendo este programa. Afina sus oídos para escuchar, Señor, y abre su entendimiento para que puedan entender tu palabra para ponerla por obra. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mi querido televidente, amiga, amigo que nos estás viendo, te agradezco por sintonizarnos nuevamente y hoy quiero hablar acerca de lo que la palabra de Dios dice acerca de los hijos y los padres. ¿Por qué? ¿Por qué tomo este tema? ¿Por qué escogí Efesios 6, 1, 4? Bueno, porque el Señor me ha permitido ver muchas situaciones dentro de la familia, principalmente entre los hijos y los padres, que tenemos que aprender. Todos tenemos hijos, todos tenemos padres, ¿verdad? Y es importante que sepamos esta verdad que nos dice la palabra en Efesios 6, 1, 4. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, dice, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Yo quiero decirte hoy que es tan importante la relación de los padres con los hijos y de los hijos con los padres. Es base porque es parte de la base familiar y nosotros tenemos que aprender a convivir con ellos como ellos con nosotros. Pero nuestro Dios nos dice que lo hagamos en cierta forma, lo hagamos con sabiduría, ¿verdad? Con disciplina, con paciencia, en amonestación del Señor. Pero también a los hijos vemos como les dice obedecer en el Señor. No solo es obedecer por obedecer, es obedecer en el Señor conforme la voluntad de nuestro Padre Celestial. Así es de que hay una diferencia entre obedecer y honrar. Obedecer significa cumplir lo que te ordenaron. Que si tu papá te dice haz esto, lo vas a hacer, o el hijo le pide al papá y va a hacer, es obediencia. Pero la diferencia entre obedecer y honrar es diferente. Honrar significa mostrar respeto y amor. Entonces, no es solamente obedecer a los padres, sino mostrarles respeto y amor. Mi querido televidente, si tú eres joven, eres hijo, ¿verdad? O eres padre. Tenemos que entender esta diferencia. Nosotros tenemos que honrar a nuestros padres de por vida, siempre. Quizás obedecerlos hasta que somos mayores de edad, nos casamos y quizás, pues si somos respetuosos con ellos, ya después independientes podemos seguir el consejo del padre. Y no como cuando estábamos chicos, que solamente cuando éramos pequeños, menores de edad, pues, teníamos que obedecer la dirección del padre o de la madre, ¿verdad? Tomando en cuenta que los hijos no están obligados a desobedecer a Dios por obedecer a sus padres. Nosotros tenemos que obedecer siempre primeramente a Dios. A Él tenemos que obedecer primero, pero a los hijos, ¿verdad? Cuando ya son adultos no se les pide que se subordinen o que se sometan a padres dominantes. Tampoco estamos hablando de eso, porque hay padres que también no han tenido la paciencia con los hijos y dicen, tú tienes que obedecerme porque yo lo digo y ya, o porque yo soy tu padre y ya, y aunque el hijo no entienda o la hija no entienda y no se le respete, tiene que obedecer. No estoy hablando también de ese someterse, ¿verdad? A esa orden dominante, sino que los hijos obedecerán hasta que
pues dejen de estar bajo el techo, ¿verdad? El cuidado de sus padres. Esto es cuando ya son adultos, se casan, hacen sus propias vidas, ahí es muy diferente. Pero la responsabilidad de honrarle es para siempre. Mi querido hermano, el honrar significa alabar, engrandecer, exaltar, magnificar, ¿verdad?, a tus padres. Nosotros tenemos que recordar que si nuestra fe en Cristo, la fe que tú y yo tenemos en Cristo es real, es verdadera, es genuina, por lo general, ¿verdad?, se probará en el hogar, se va a probar. La fe que tú tengas, mi querido hermano o hermana, la fe que tú tengas va a ser probada en tu propio hogar con tus propios hijos e hijas. ¿Por qué? Porque realmente nuestros hijos son los que exactamente nos conocen quiénes somos, cómo actuamos, qué decimos, cómo hablamos. Nuestros hijos son los primeros que nos conocen. Entonces, en nuestra relación con quienes nos conocen, mejor, ¿verdad? Mejor nuestros hijos, porque nosotros, quizás afuera con otros adultos podemos ser diferentes, ¿verdad? Que no es lo recomendable. Nosotros tenemos que ser genuinos, pero sí nuestros primeros jueces son nuestros hijos. Ellos ven si nos enojamos, si gritamos, si mentimos, si ofendemos, y todo tal cual somos es en el hogar. Por eso es de que nosotros tenemos que tener mucho cuidado de cómo guiar a nuestros hijos, cómo guiar a nuestras hijas, cómo hablarles. Los estamos respetando, estamos tomando en cuenta sus ideas, estamos tomando en cuenta su sentir, sus emociones, porque a veces como padres se nos olvida que los hijos tienen sentimientos y que ellos también a veces les duelen las cosas. Y los hijos a veces también se les olvida que son los padres a quien tienen que respetar, no hablar, no rezongar y tantas cosas. Entonces, aquí la palabra del Señor está hablando a los dos, ¿verdad? Hijos como padres se tienen que respetar mutuamente, hijos a padres obedecer y padres no exasperar a los hijos. Tanto los hijos como los padres tienen la responsabilidad mutua. Los padres y los hijos, responsabilidad mutua. Nosotros, mi querido hermano, hermana, si tú no tienes una buena relación con tus hijos o con tus hijas, considéralo tantito. Es bueno tener una buena relación con nuestros hijos, en nuestro hogar, que nosotros podamos ser transparentes en casa, también podamos serlo afuera con nuestros familiares, que nos conozcan de igual forma afuera y adentro, porque vamos a ser transparentes. No necesitamos tener una vida de en casa soy uno y afuera soy otro, no, porque esto todos nuestros hijos lo ven, todo observan, nuestros hijos observan en la forma en que nosotros nos comportamos, cómo hablamos, qué decimos, cómo lo decimos, qué pacientes somos, qué amorosos somos, qué responsables somos o qué irresponsables somos. En el hogar nos damos a conocer. Entonces, por eso es muy importante que lo tomemos en cuenta. Los hijos deben honrar a sus padres, aun si estos, ¿verdad?, son exigentes, son negligentes o injustos, ¿verdad? Pero los padres deben cuidar de sus hijos con dulzura, a pesar de que sean desobedientes y molestos, porque sí, hay hijos que son rebeldes, hijos que son mal hablados, hijos que no respetan, sí hay, pero si nosotros como padres somos pacientes, les tenemos que tener dulzura a nuestros hijos, tenemos que ser pacientes con nuestros hijos. Mejor de ver que este niño es tan rebelde o que esta hija es tan así, mejor ¿por qué no ver por qué está así mi hijo, por qué está así mi hija? Y los hijos, también te hablo a ti, querido joven o jovencita, considera quiénes son tus padres, respétalos porque la palabra lo dice, hónralos porque lo tienes que hacer toda la vida. Honrar a tus padres tiene que ser de por vida. Dios nos ha dado a nuestros padres como autoridades, ¿verdad?, en nuestra vida. Ellos nos criaron, ellos nos dieron todo. Hay que considerar, hijos, seamos considerados. Padres, seamos pacientes y amorosos con nuestros hijos, para que en la familia haya más armonía, para que los hijos y los padres haya esa responsabilidad mutua.
no ser negligentes en algunas cosas y buenos en otros. También nosotros como padres, sobre la sobreprotección, muchos creemos que es amor y que es bueno. No, la sobreprotección tampoco es buena. Tenemos que disciplinar a nuestros hijos, sí, pero en amor y en amonestación del Señor. No con ira, no con furia, no con golpes, no con palabras maledicientes que dicen tonterías, no. Tenemos que tener amor para nuestros hijos y hijos para nuestros padres, ¿verdad? Así es de que, claro que es ideal, lo ideal es que los padres cristianos, ¿verdad?, se relacionaran con solicitud y amor, si se someten entre sí, si los padres y los hijos, pues lo mejor era que se llevaran perfecto, que estuvieran bien, que se hablaran bien. Pero ¿cuántas veces no vemos en la calle o en el lugar donde vivimos o en las escuelas o en la misma iglesia? Vemos la rebeldía de los hijos, pero también vemos la negligencia de los padres. Por eso nosotros tenemos que poner atención a ser mejores hijos y ser mejores padres. Porque los hijos pueden observar bien exactamente cómo se portan los padres. Si yo le quiero enseñar como padre o como madre a mis hijos la verdad, tengo que hablar con verdad. Si yo les quiero enseñar acerca del amor, tengo que practicar el amor en casa también para que ellos sepan qué es ese amor. Entonces nosotros tenemos que hablar no solamente para disciplinar sino tenemos que hablar con hechos. Con hechos tenemos que enseñarles también con nuestros hijos. En amor, dice la palabra, en amor. Entonces, como en algunas sociedades honran a sus ancianos, respetan a la sabiduría de ellos, buscan que estén cómodos donde viven y que estén satisfechos, ¿verdad?, en todo lo que necesitan. Así nosotros deberíamos de ser. Hay culturas, ¿verdad?, en algunas sociedades que se vive esto, que respetan mucho a los adultos, a sus padres, los quieren, los cuidan y los ven hasta la vejez. Hay quienes, hasta la muerte inclusive, pero hay quienes no respetan ni honran a sus padres y lo primero que ven es en ellos un estorbo, ancianos, y ya no les sirve, y eso es triste, eso es muy triste. Como cristianos, así es como debemos actuar entonces, ¿verdad?, respetando, valorando a nuestros padres, valorando lo que nos enseñan, lo mismo los padres con los hijos, donde los ancianos se respetan, pues desde su larga vida, ¿verdad?, que en lugar de verlo como una carga, verlo como que es una bendición, que no es un peso, es una bendición. Por eso, mi querido hermano, hermana, tú que estás ahí, si tú tienes un hijo o una hija, tienes problemas, sé paciente, sé amoroso. Muéstrale los frutos del Espíritu sobre tu vida para que Él aprenda de ti. Y lo mismo tu hijo o hija, jovencita, que estás ahí, si nos estás viendo. Respeta, honra a tu padre, honra a tu madre. Si hay algo que juzgar en nuestros padres, ya Dios lo va a hacer. Cuando nosotros honramos a nuestros padres, cuando nosotros honramos, ¿verdad?, a nuestra gente, Dios lo ve, Dios sabe. Aún así fuera injusto o aún así fuera que dijeras, yo no quiero a mi padre porque me golpea o mi madre porque me ofende o porque me abandonaron, deja, Dios va a obrar. Pero tú cumple lo que la palabra del Señor dice en Efesios. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres porque esto es justo. Tenemos que obedecer porque esto es justo. Recordemos que el propósito de la disciplina paterna es ayudar en el crecimiento de los hijos. ¿Recuerdan cuántas veces no nuestros padres, nuestra madre se desveló por cuidarnos, ayudarnos, curarnos cuando estábamos enfermos, protegernos en la noche, darnos una cobijita para el frío, darnos comidita para el hambre, vestirnos, protegernos de todo? Tenemos que recordar eso, tenemos que valorar eso y ser agradecidos con Dios, ¿verdad? Así es de que nosotros como padres no tenemos que desanimar tampoco a nuestros hijos, porque también como padres no todo lo que hacemos es perfecto. Somos padres y nos ha dado Dios hijos, pero hay quienes también ofenden a sus hijos gritándoles, eres un tonto, no sabes, no puedes, y ahí están las maldiciones, ¿verdad?, las palabras, o como siempre, tú eres esto, tú eres lo otro, y lejos de animarlos a querer buscar de Dios,
¿qué estamos haciendo? Los estamos desanimando. Por eso es que la palabra del Señor dice, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Se fijan qué importante es la palabra cuando nos dice esto? Tenemos que ponerlo por práctica, no solo digamos que los queremos, pero entonces no los estamos disciplinando. La disciplina, hay muchas personas, ¿verdad?, que han dicho, bueno, yo discipliné a mi hijo y le di una, pero buena, que casi le quebré los brazos, le rompí los dientes, pero de esta me obedece. No, mi querido hermano, no, mi querida hermana, no es a través de la violencia que nosotros vamos a enseñarles a nuestros hijos. Es a través de ser sabios y darles un buen ejemplo con nuestra propia vida como padres. Nosotros como padres tenemos que amarlos, dirigirlos, ser pacientes. Si tu hijo está rebelde, encomiéndaselo a Dios, ora por él, ámalo. Pero no lo corras, no lo abandones, no lo avientes a la orilla para que él se sienta más despreciado, Muchas personas he compartido, muchos jóvenes que han dicho, bueno, yo hasta la fecha de adulto tengo problemas en hacer decisiones con mi vida porque a mí mi padre siempre me dijo que era un inútil y que yo nunca podía hacer las cosas. Y hasta la fecha le seguía molestando, ¿verdad? Estorbando ese sentir, esa bajo autoestima. Padres, si nosotros les gritamos a nuestros hijos cosas que no debemos, vamos a bajar su autoestima. Ellos van a ser personas inseguras, van a ser personas que les va a costar mucho salir adelante. Y nosotros, como dice la palabra, como padres tenemos que enseñarlos a tener valores, a que ellos valoren primeramente ellos mismos, que sepan quiénes son en Cristo, que valen, que tienen un valor grande. Y a veces como padres, ¿verdad?, pues no lo hacemos así. Así es de que yo te aconsejo, mi querido padre o madre que estás ahí, si tú no les has hablado dignamente a tus hijos, no los has respetado, simplemente has ordenado, golpeado y mandado, pues reflexiona un poco. El Señor nos llama a que tengamos esa paciencia, ese amor para los hijos, hasta que ellos tengan su madurez y entonces empiecen a tomar sus decisiones propias, cuando ellos ya son adultos y se retiran del hogar. Pero mientras son nuestra obligación, que están bajo nuestro techo y que son criaturas que van creciendo y se van formando, enseñarles el temor del Señor, enseñarles a Dios, pero a través de nuestra vida. Porque yo no puedo decir como padre o como madre, hija, haz esto si yo no lo estoy viviendo, no estoy siendo un ejemplo. Decía un muchacho que le decía a su padre, deja de fumar, muchacho, que no estás viendo, que te vas a acabar tu vida y deja de estar con esas cosas. Y siendo que el padre fumaba más de 2 cajetillas diario. El hijo lo que le respondió al padre, le dijo, mira papá, cuando tú quieres corregirme de algo, primero ponme el ejemplo, porque tú eres uno de los que fuma más y me estás diciendo que deje de fumar cuando tú me has enseñado con tus hechos, tus acciones. Yo he querido hacerlo, yo te he visto a ti. Entonces ahí vemos cómo el padre pierde la autoridad porque no está viviendo lo que está queriendo aconsejar. Nosotros como hijos de Dios tenemos que caminar, dice la palabra, en santidad. ¿Por qué? Para que nosotros podamos tener esa autoridad de Dios que a través del Espíritu Santo nos va a guiar bien, a hacer guiar bien a nuestros hijos con el ejemplo. Yo no puedo decir a tu hijo, no le puedo decir a tu hija o que ames si yo no le he dado amor. Conocí a una persona que me decía, yo no puedo dar amor, yo no puedo abrazar a mis hijas y a veces tengo ganas de abrazarlas, pero no puedo. Y yo le dije, ¿por qué? Porque yo nunca recibí amor de mi madre. Yo no sé ni siquiera cómo expresar ese sentimiento. Qué triste es eso, ¿verdad? Entonces, por eso nosotros tenemos que, con nuestros hechos, enseñarles a nuestros hijos lo que la palabra del Señor quiere. Pero en este caso, como te hablo, de los padres a los hijos, de los hijos a los padres. Hijos, recuerda, es bueno que obedezcas a tus padres en lo bueno. Pero tú también tienes la responsabilidad de honrarlos de por vida, honrarlos por siempre. Si tú
tú eres un hijo que quiere hacer lo que quiere y rezongas a tu padre, rezongas a tu madre, déjame decirte, mi querido joven o jovencita, que lo único que vas a hacer es ofender a tus padres, humillarlos, avergonzarlos, y yo creo que eso no quieres tú en tu vida. Pero si tú, padre o madre, has tenido paciencia con tus hijos, les has dado amor, gloria a Dios. Tenemos que ser ejemplos para ellos y tenemos que ser amorosos, porque bastante tienen con lo que ven afuera en el mundo. Nuestros hijos están rodeados de mucha tentación, de mucho peligro, de muchas cosas afuera. Y si en el hogar como padres no los reunimos, no los tenemos afecto, no los amamos, los perdonamos y les ayudamos con paciencia, se van a perder afuera. Afuera van a recibir golpe tras golpe de la misma vida. Es por eso que yo te invito, Padre, a que reflexiones en esto, como dice la palabra del Señor. No los airemos, no hagas que se enojen, que se desesperen, que pierdan la paciencia, no. Porque sabemos que cuando los hijos pierden la paciencia, van a tomar sus peores decisiones. Y como padres tenemos que ser responsables en esto, ¿verdad? Recordemos que los hijos deben de ser tratados con cuidado y con respeto. No porque seamos los padres, tenemos que hacer que los hijos, ok, tú me obedeces porque me obedeces. No, también ellos son personas que tienen sentimientos, que tienen emociones y merecen respeto y cuidado. Personas que no cuidan a sus hijos, personas que los abandonan, no se preocupan si comieron, si no comieron. Es más, ahora vemos en esta actualidad como padres decimos, ¿cómo pudo hacer esta madre esto? ¿O cómo pudo hacer este padre esto a sus hijos? De abandonarlos, dejarlos, y los hijos rodando en las calles, los hijos pasando tristezas, hambres, golpes, humillaciones en las calles, en las drogas, en el alcohol, con los vicios. O viceversa, los hijos siendo rebeldes con los padres, dejando a los padres abandonados y haciendo de lo que quieren de ellos. Por eso Dios nos llama a que sea un trabajo mutuo, padres con hijos y hijos con padres. Si trabajamos en equipo como familia, vamos a tener una mejor calidad de vida. ¿Qué es lo que Dios nos pide hacer? Que tengamos una mejor calidad de vida como padres e hijos. Porque sí, yo entiendo que nuestros hijos necesitan disciplina, ¿verdad? Firme, pero esta tiene que ser disciplinada con amor. Nosotros podemos decirle, sí, hijo, no hagas esto, pero explicarle por qué y decírselo en amor. No los apartemos mediante rezongos, burlas o destrucción de sus autoestimas al punto de que se desalienten. Si tú le vas a gritar de lo peor a tu hijo, que eres su padre o que eres su madre, lo vas a desalentar, lo vas a hacer que se sienta chiquito. Y él cuando quiera superar en la vida va a tener grandes estorbos, porque eso se va aquí en el corazón, va aquí en la mente. Es mejor que nos recuerden como padres amorosos, respetuosos, que les hablamos con amor, con cariño, a que nos recuerden como padres deshonestos, abusivos, ¿verdad? Que nos abusaron verbalmente, emocionalmente, físicamente. Hay personas que abusan de sus hijos así. Y yo te pido, padre o madre, que reflexiones un poquito en lo que esta porción de la palabra dice, que nosotros debemos querer a nuestros hijos, no los llevemos a airarse, a enojarse, a desesperarse, a desanimarse, sino al contrario, pongámoslos en nuestras oraciones, ayudémoslos en lo que ellos necesitan. Así es de que nosotros tenemos que poner atención en esto. Querido padre, querida madre, tú que estás ahí, yo le pido mucho a Dios para que seas una madre paciente, amorosa, respetuosa de tus hijos, y tú un padre respetuoso, amoroso también con tus hijos, e hijos también que sepan valorar a sus padres. Nosotros tenemos que tener esas señales de amor, tenemos que pedir a Dios perdón por todos nuestros pecados. No es fácil la paternidad, pero con la ayuda de nuestro Señor podemos lograr ser mejores padres, y con la ayuda de nuestro Señor podemos ser mejores hijos, porque esto es vital en el desarrollo de nuestra familia, ¿verdad? Si queremos tener familias funcionales y familias llenas del Señor.
Confía en el Señor, Él no te va a dejar y te va a ayudar a ser una mejor padre, un mejor padre, una mejor madre e hijos. Que Dios te bendiga grandemente y nos vemos en la próxima. Santo Espíritu de Dios, ayúdame a convivir con la persona que eres tú. Dirígeme, en las buenas y en las malas.